Las gracias a Hugo Yasky, quien muy amablemente se hizo un espacio para atendernos. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Acá Elías y el resto del equipo de la Unión te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Hugo? Bueno, sabemos que estás con actividad en el Congreso, que te hiciste este rato, así que en principio gracias. Y contanos un poco qué es lo que se estuvo debatiendo, cómo viene esta sesión, esta interpelación al jefe de gabinete Guillermo Francos. Hugo, me parece que lo perdimos, vamos a ver si podemos ahí recuperar la comunicación. Bueno, en este momento, allá en el... ahí lo recuperamos. Hugo, ¿nos escuchás? ¿Usted me escucha? Ahí te escuchamos mejor. No, te preguntaba, bueno, cómo estuvo, qué es lo que está pasando ahora en el Congreso, que están ahí, es la interpelación a Guillermo Francos, que nos cuentes un poco, para arrancar, qué es lo que está aconteciendo en diputados. Está empezando el informe del ministro Franco, después de una larga controversia, porque a raíz de la decisión de no hacerse presente el ministro de Economía, se discutió el hecho de pasar a cuarto intermedio para fijar una nueva audiencia. Bueno, finalmente eso se va a votar cuando termine el informe de Franco, así que recién está empezando. Muy bien. Bueno, gracias Hugo por ese pantallazo. Nosotros veníamos hablando un poco y la idea es meternos también en lo que va a ser la movilización del movimiento obrero, mañana nuevamente en vísperas de un nuevo 1 de mayo. Y en ese sentido, Hugo, bueno, preguntarte cómo ves al movimiento obrero, cómo llega una nueva marcha en la cual también van a participar no solamente la CGT, sino las dos centrales obreras. ¿Cómo estás viendo esta situación y este accionar del movimiento obrero? Una situación de mucho deterioro, un empobrecimiento de los jubilados que se fue Estamos perdiendo un poco. Pública pagada, esto significó menor cantidad de derechos. Bien, Hugo, disculpame que te interrumpa. Sí, iba a pasar porque se había cortado ahí, o estaba con interferencia la comunicación. Así que vamos está dentro del Congreso, Yasky, ¿no? Así que debe dentro. ser compleja la comunicación ahí adentro. Uno escucha ruido de fondo. Debe ser una tarde difícil para la comunicación que estamos tratando de lograr, ¿no? Es como ese llamado complejo. Sí, totalmente. Vamos a ver ahí si podemos recuperarla. La comunicación, bueno, un poco esto que nos venía diciendo, una situación compleja, en la cual también se van superponiendo distintas situaciones, ¿no? Por un lado, la interpelación a Guillermo Francos con lo que tiene que ver con el escándalo de Libra, esta criptomoneda que había difundido el gobierno nacional, o mejor, bueno, sí, porque había sido Javier Milei junto con algunos otros funcionarios nacionales. Y por otro lado, digo, esto que veníamos contando, un contexto difícil, y en el cual nuevamente el día de mañana va a estar movilizando. Ahí lo tenemos nuevamente conectado a Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Ahí nos escuchás bien? Sí, perfecto. Muy bien, gracias. Veníamos hablando un poco entonces sobre la movilización de mañana y el contexto en el cual se da. Sí, una movilización que va a ser masiva porque está expresando la demanda y la bronca de los trabajadores, de los jubilados, de los desempleados, del pueblo que está llevando la peor parte de este ajuste, que supuestamente lo iba a pagar la Casa, pero bueno, hoy está clarísimo que lo pagan los que lo pagan siempre. Claro, y en ese sentido, Hugo, y lo que venís diciendo, digo, hay una situación que empieza... Había cierta sensación de estabilidad que se había generado quizás hacia el último tramo del año pasado. Digo, eso este año, o por lo menos en el último mes, entró un poco a tambalear, por lo menos de la sensación más
que uno puede ver más de afuera, ¿no? Digo, y en ese sentido parece que la inflación se puede disparar, que de vuelta entra el tema de la homologación de las paritarias. Digo, ¿cómo ves al gobierno en ese sentido? Y sobre todo, digo, si hay posibilidad de empezar a torcer o no la cuestión de los salarios. Y yo creo que hay un dato que es insoslayable y además irrebatible, es la caída del consumo popular. Uh-huh. El consumo popular sigue cayendo. El gobierno dice, estamos en pleno rebote, se recupera el nivel económico, baja la inflación, crecieron los ingresos, todo mentira. Porque si pasara todo eso no caería el consumo popular, al contrario. La gente está postergando compras, está postergando necesidades porque no llega a fin de mes o se endeuda para llegar a fin de mes. Sí. Así que esa es la verdad, vivimos en un país donde hay sectores muy privilegiados que viajan por el exterior, están derrochando, están consumiendo a un nivel en el que se dan todos los lujos y la inmensa mayoría la pasa mal. La inmensa mayoría no llega a fin de mes y tiene miedo además de que la topadora del desempleo le vuelva a pasar por encima. Bien. Hugo, ¿cómo te va? Rodrigo habla. Te quiero hacer una consulta. ¿Cómo ves, digamos, en este nuevo acuerdo con el fondo, que no trae nada nuevo, ¿no? Este acuerdo con el Fondo Monetario, en materia de derechos laborales, de reforma laboral, de reforma previsional, digamos, ¿no? Siempre las mismas recetas. ¿Cómo ves que va a ser el tratamiento de estos? Yo creo que lamentablemente es ruinoso el acuerdo. Uh-huh. Ruinoso porque nos lleva al mismo punto en el que estábamos cuando Macri hundió a la Argentina con esa enorme hipoteca. Ahora lo hace Milei. Se repite todo como si el pueblo argentino hubiese perdido la memoria. O sea, dicen que es una ayuda del FMI. La verdad es que la ayuda es para que Milei pueda ganar la elección, para que Milei pueda salir del laberinto en el que ellos mismos se metieron con el famoso carry-trade, que no es otra cosa que la bicicleta financiera y la fuga de capitales. Uh-huh. Pero todos sabemos que termina mal, porque ningún país vive de fuga de capitales y de especulación financiera. Ninguno. Uh-huh. Si no sería muy fácil. No habría que tener fábricas, no habría que tener empleo, no habría que tener obra pública y estaríamos todos de joda con la especulación financiera, felices de la vida. Y eso no es así. Los que gozan de eso son muy pocos, pero eso no derrama, no genera empleo, no genera consumo popular y termina como terminó siempre esta historia, en un baldío los argentinos y unos pocos llevándose la plata fuera del país. Hugo, te hacemos la última pregunta y ya te liberamos, así podés volver. En este sentido, el intento de avanzar en una reforma previsional, el intento de avanzar en una reforma de una flexibilización laboral, ¿crees que tiene plafón para que suceda o van a chocar contra el movimiento obrero, van a chocar, digamos, contra la voluntad por ahí más popular de no avanzar hacia esos sectores, hacia esos lados? No, yo creo que vos fijate cómo hoy nos quieren gobernar desde afuera. Imponen reforma laboral, imponen reforma previsional y encima te dicen cómo tenemos que votar. Todo, no dejan nada. Sí. Porque lo último que faltaba era que nos dijeran que hay que votar a Milei. Bueno, lo dijeron. Creo que va a haber un choque de trenes. Creo que la gente no se lo va a bancar. Bien. Hugo, te agradecemos mucho este ratito que nos brindaste. Hasta luego. Hasta luego. Hugo Yasky, diputado nacional, hablando con nosotros. Un poco todas estas cuestiones van a estar mañana expresas en Capital Federal, en donde va a ser la marcha que va a congregar a movimientos sociales, a las dos centrales, tanto de las CTA, las dos CTA, que
que no hemos preguntado, pero están en un proceso de reunificación, y también la CGT. Y bueno, y también esto, como veníamos diciendo, se da cuando también sucede, digo, en paralelo, y ahora en el Congreso, en diputados, esta interpelación que tiene que ver con el LibraGate, y que también eso ha sido alguna de las primeras cosas que ha hecho también resquebrajar un poco ese quizás lugar en el que se había estado Milei un poco más intocable. Bueno, eso ha resquebrajado un poco las bases. Veremos si da para profundizar por ahí, si se puede llegar, sobre todo en ese sentido también, a la verdad de qué es lo que sucedió, y si es que justamente también, como sospechamos mucho, digamos, hay una connivencia, ¿no?, con los sectores más especulativos, y que aprovechan justamente a quienes hoy están habitando la Casa Rosada y Olivos para aprovechar, ¿no?, y hacer un poco de timba.